Figuera. El motivo, el líder del chavismo dice que Dinora Figuera debe darle la cara a la justicia y la acusa de robar los activos y recursos de Venezuela que están congelados en el exterior. Dinora Figuera, Ricardo, te cuento que fue diputada de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en el año 2015 y desde el año 2018 ella está en Valencia, en España. El pasado lunes, Ricardo, Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, anunció que solicitará a la Fiscalía de inmediato la ley Simón Bolívar que se aprobó aquí en Venezuela a 3 exdiputadas, entre ellas a Dinora Figuera, que contempla la inhabilitación política hasta por 60 años, Ricardo. 801, mucha atención que el fiscal general en Israel ordenó investigar a la esposa del primer ministro Benjamín Netanyahu. Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Ricardo, lo que ocurre es que la fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, ordenó esa investigación porque sospecha que la esposa del primer ministro orquestó una campaña de manifestaciones y ataques en las redes sociales contra quienes percibe como enemigos del primer ministro. Esto arranca con unas denuncias que se presentaron ante la policía, son denuncias por acoso contra Sara Netanyahu. Esas denuncias lo que son presentadas por el fiscal principal en el juicio de corrupción contra el primer ministro y también por Hadass Klein, quien es testigo en uno de esos casos. Otros testigos se han sumado a esas denuncias tras conocerse el informe que puso en marcha la investigación de la esposa del primer ministro. A mediados de diciembre, Benjamín Netanyahu comenzó a testificar en su defensa en un juicio que le siguen en su contra por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Estos están relacionados con acusaciones de tráfico de favores para benefactores ricos de su partido, del partido Likud. Tras conocerse esa orden de investigar a Sara Netanyahu, tanto el primer ministro como los miembros de su gabinete han empezado hoy a inundar las redes sociales de ataques contra la fiscal general de Israel, Ricardo. Muy bien, Silvia, 8:02 minutos. En Estados Unidos empiezan a verse algunas fisuras entre los simpatizantes y el gobierno de Donald Trump. Juan Camilo Merlano. Ricardo, es una controversia que se ha venido agravando entre las bases fundamentalistas de MAGA o del movimiento Make America Great Again y las cabezas del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, Elon Musk y Vivek Ramaswamy. La controversia estalló en principio con la designación por parte de Trump del emprendedor Sriram Krishnan como su asesor en política de inteligencia artificial. Krishnan ha sido reconocido por ser un activista que busca que se retiren barreras para que más trabajadores calificados en tecnología puedan acceder a una residencia, primero un permiso de trabajo y posteriormente una residencia en los Estados Unidos. Una designación que sectores radicales rechazaron. Laura Loomer, por ejemplo, quien ha sido señalada como mentirosa y conspiracionista por mismos sectores trumpistas, pero que es una trumpista radical, aseguró que la designación de Krishnan era lamentable y preocupante porque es un izquierdista de carrera. Quienes han salido en defensa de Krishnan y de ampliar particularmente el acceso a visas H-1B, que son visas especiales para aquellas personas que presten servicios en una obligación especial. Esa es la visa preferida, por ejemplo, para las compañías tecnológicas en Silicon Valley. Y un dato que no es menor es que el 75% de las peticiones para esas visas han sido de indios en los últimos años. Y por eso, de quienes han salido en defensa de ampliar estas visas está Vivek Ramaswamy, quien es de origen indio. No solo Vivek ha defendido ampliar la cantidad de visas H-1B que son dadas al año, que son unas 85,000, sino también Elon Musk, quien ha escrito en su red social X que el número de personas que son ingenieros súper talentosos y entusiasmados en Estados Unidos es muy bajo y que si se quiere el mejor equipo se tiene que reclutar a los mejores talentos sin importar en dónde estén. El mismo Elon Musk, hay que destacar, precisamente fue beneficiario de la visa H-1B y también la ha utilizado para emplear a miles de colaboradores en Tesla. Entonces, tanto Musk como Vivek Ramaswamy, las cabezas del Departamento de Eficiencia Gubernamental, ya dejan ver que entre sus recomendaciones buscarán ampliar el número de visas H-1B, que son 85,000 actualmente al año, ampliarlo mucho más, y también están defendiendo la nominación, o más bien la designación de este estadounidense de origen indio como asesor del presidente electo Donald Trump en materia de inteligencia artificial. Ricardo.
8:05, regresando a Colombia, ya vamos a hablar en minutos del retraso en los pagos de contratistas en diferentes entidades, no solamente del gobierno, sino también del Estado, incluido el Congreso de la República. Felipe, me llama la atención un mensaje que acaba de publicar en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro, diciendo que va a pedir que se le aplique el Estatuto de Roma, es decir, que entre la Corte Penal Internacional a Colombia para investigar a los cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco por asesinato sistemático de niños en la guerra. Sí. ¿Y por qué sigue conversando con ellos entonces? Sí, pero además, Felipe, por varias razones. Él dice que con Mordisco no hay diálogos. No se pronuncia sobre el caso del Plateado. No dice una sola palabra, es una declaración ahí general, de principios general. ¿No? Que el Estatuto de Roma, que la Corte Penal Internacional, y ahí sigue el gobierno sentado con esos sinvergüenzas. Sí, es Felipe, a mí todo me parece un disparate. Yo no sé por qué. Él le va a decir a usted incoherencias. Él le va a explicar a usted que él no está dialogando con Iván Mordisco, sino con Calarcá, que es la disidencia de la disidencia, por un lado. Por otro lado, a mí me llama la atención una cosa, y es que el presidente de la República, con ese mensaje, está abriendo la puerta para que no se reconozca la justicia colombiana, que es la que debería investigar y condenar a los responsables de esos crímenes. Y segundo, está abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a Colombia. Y la Corte Penal Internacional hace algunos años dijo, en Colombia actúa la justicia, y la JEP y la Fiscalía funcionan. La Corte es subsidiaria. La Corte Penal Internacional es subsidiaria, correcto. No entra a ningún país cuando pide un presidente, salvo que la justicia del país no funcione. Exactamente. ¿No? Primero tendría que haber aquí una confirmación de que la Fiscalía no fue capaz de investigar o no quiso investigar, que no es el caso, para que eventualmente entrara a la Corte Penal Internacional. Felipe, si ni siquiera ha iniciado formalmente un caso en Venezuela, si no hay condenas en Venezuela contra Nicolás Maduro, imagínese. Catherine Ávila, ¿qué dice el presidente Petro esta mañana sobre el asesinato de niños a manos de las disidencias? Ricardo, sí señor, mire, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las cifras que se han conocido en los últimos días, según las cuales al menos 20 menores de edad han sido asesinados en Cauca luego de ser reclutados por grupos armados ilegales. El mandatario anunció que va a pedir la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia para procesar a los cabecillas de grupos armados que sean responsables de la ejecución sistemática de menores de edad. El mandatario escribió, abro comillas, el asesinato y reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo. Si hemos Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacer si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad. Cierro comillas, no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro sugiere acudir a la justicia internacional. Recordemos que en noviembre de este año, cuando un juzgado de Antioquia decidió absolver a Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles, el mandatario cuestionó la decisión y aseguró también en su cuenta de X que cuando las normas del mundo hablan de que la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hará entonces un tribunal internacional. Una tontería, o más bien un sinsentido, y no hay absolutamente nada de qué hablar sobre el estatus del Canal de Panamá. Ese es el mensaje que el presidente panameño José Raúl Mulino le ha enviado a Donald Trump reiteradamente, y que lo hizo de nuevo en las últimas horas, luego de que Trump de manera sarcástica le deseara a través de una publicación en su red social Truth feliz Navidad a los maravillosos soldados chinos que están ilegalmente operando el Canal de Panamá. Esto como parte de un reclamo más amplio de Trump de que Panamá está desgarrando económicamente a Estados Unidos porque les cobran una cifra exorbitante a sus buques. Mulino además añadió que no habrá cambios en esas tarifas de peajes para buques estadounidenses. Recordemos que Estados Unidos es el principal usuario del canal en el mundo. Escuchemos lo que dijo Mulino en rueda de prensa en las últimas horas. No hay chinos en el canal. Tan sencillo como eso. Ni chinos ni de ninguna otra potencia están en el canal. Si hay algún chino por ahí, el que va a bordo de algún crucero, o los que van a pararse en el centro de visitantes a ver, como turistas que pueden ser en Panamá, el tránsito de los distintos buques que pasan por las esclusas. Pero reitero, no hay absolutamente ninguna
Mensaje clarísimo del presidente panameño, respuesta clarísima. Hablando del conflicto, hay un capítulo esta mañana que es de desmentido, porque está descartada la fosa común a cielo abierto que denunció hace apenas una semana una comisión de la ONU. Esa es la conclusión de la Procuraduría, que se tomó muy en serio esa denuncia y fue e inspeccionó directa y personalmente los hangares del Aeropuerto Internacional El Dorado, una visita que arrojó que no hay rastros de restos humanos ni un espacio en el que se puedan almacenar 20.000 cuerpos humanos, ni aún considerando que los cuerpos se encontraran esqueletizados y almacenados en contenedores aptos para dicha disposición. Además, que en su mayoría los hangares en poder de empresas privadas que están dedicadas a operaciones aéreas y otras relacionadas, y ninguno dedicado a almacenamiento o bodegaje, como lo denunció el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que llevaba la firma de Carmen Rosa Villa Quintana el 5 de diciembre y después de realizar una visita a Colombia de solo 10 días. La desestimación de la Procuraduría confirma, por otro lado, la posición de Medicina Legal, el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Alcaldía de Bogotá y la JEP, que le dijeron que no tenían ningún tipo de indicios. La JEP, que a través de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial está inspeccionando el aeropuerto y de momento sin encontrar una sola pista de esos restos humanos. Pero mientras las entidades en Colombia aclaran este asunto, ese comité de la ONU no responde oficialmente al país. John Hader Durán salió. Estás escuchando Mañanas Blue. 8:12 minutos, Paola. Siguen los líos de diferentes entidades del Estado porque no les ha girado el Ministerio de Hacienda el famoso PAC para el pago sobre todo de contratistas. Hay mucha gente a la espera de que se giren esos recursos para poder pagar las nóminas, a pagar los contratos. Mucha gente está sufriendo, está pasando aceite este fin de año, contratistas del Estado quiero decir, porque no ha llegado la plata. El Ministerio de Hacienda no ha hecho los giros. Hemos buscado al Ministerio de Hacienda y por ahora no dan ningún tipo de respuesta, que hasta el año entrante, con mucho gusto. Imagínese usted. Y cómo pagan la administración y el colegio de los niños. Claro, dificilísimo. Ese PAC, Ricardo, es el plan anualizado de caja del gobierno y precisamente ahí es donde hemos visto un montón de problemas con la ejecución de esas platas. Es de hecho en el PAC donde se han registrado, por ejemplo, los líos hace un año, recuerda usted, los Juegos Panamericanos que no se pudieron hacer, que se chutaban la pelota, que era culpa del ministro de Hacienda, no, que era culpa de la ministra de Deporte. Ahí precisamente se ven los líos porque es algo que tienen que pedir los ministros, pedirle a Hacienda y hacerlo con mucho tiempo, porque eso no es tampoco de un momento para otro. Más allá de eso y de la falta de conocimiento en cómo funciona, pues ese tema del PAC es también muy claro que Hacienda tiene un problema de caja. Recuerde usted que el recaudo tributario está desplomado, va por el suelo, y recuerde además que no hay nuevos ingresos en el camino, ni siquiera a futuro, no hay reforma tributaria, ese presupuesto sigue desfinanciado y lo más triste y preocupante de todo es que el 1 de enero tiene que haber un tijeretazo por 12 billones de pesos, un decreto presidencial y del Ministerio de Hacienda donde dice se recorta en 12 billones de pesos el presupuesto del año 2025. 12 billones adicionales, claro. Imagínese, Paola. Claro, a los 523 aquí, billones. Claro, cuando digo que el Ministerio de Hacienda dice que hasta el otro año es para explicarlo, yo espero, confío y así esperan miles de contratistas que se hagan los giros antes del 31 de diciembre, que se pague y que se pacte lo justo y que no tengamos pues esa situación difícil que se está presentando en este momento. Una de las entidades, Paola, que tiene líos con el pago de contratistas es la Agencia Nacional de Tierras. Su director es Felipe Harman, nos atiende hasta ahora. Doctor Harman, buenos días. Ricardo, buenos días, un cordial saludo a ti y a toda la audiencia. ¿Cuántos contratistas hoy están sin pagar de la Agencia Nacional de Tierras? Son alrededor de 6.000 contratistas, Ricardo, que están pendientes del giro. 6.000 contratistas.
¿Ustedes hace cuánto tiempo habían hecho la solicitud del presupuesto del PAC al Ministerio de Hacienda? ¿Por qué no se ha hecho el giro? ¿Han tenido alguna respuesta? No, entendemos que están en el cierre de vigencia, están haciendo como la revisión integral del balance de caja al final de la anualidad. Nosotros solicitamos PAC en noviembre y fue aprobado además por 350.000 millones de pesos. Lamentablemente solo nos pudieron girar alrededor de 120.000 millones. Y bueno, eso definitivamente en diciembre no fue girado un peso. Y eso es lo que nos tiene en esta situación. Nosotros hemos tenido consideración con nuestros trabajadores, les hemos dicho que mientras tanto trabajen en casa y esperamos de forma oportuna, pues ayudar y a resolver este asunto con Hacienda en la medida que salgan de este tránsito que entendemos que es administrativo. Sí, y una vez se les paga con intereses, se les paga con algún tipo de compensación, porque ellos mismos, me imagino, están entrando a tener que pagar intereses de mora, porque no hay plata, por ejemplo, con qué pagar la tarjeta de crédito para comenzar. Sí, lo que entendemos es que evidentemente las cláusulas de los contratos de prestación de servicios son claras. En eso pues es muy difícil flexibilizarlas, aumentar los pagos y demás. Hay restricciones legales alrededor de esos temas, pero lo que sí esperamos de forma oportuna es que se pueda resolver, ojalá entre la primera y la segunda semana de enero. ¿Cuál es la prioridad cuando llega la plata? Que dice usted apenas ha llegado una tercera parte, pidieron 350.000 millones, les giraron 120.000. Lo que pasa es que eso fue en noviembre, entonces se pagó noviembre, esperando el flujo de caja de diciembre, pero acuérdate, Paola, que yo tengo unas obligaciones también asociadas a compra de predios que en cualquier momento se pueden rescindir. Entonces también de alguna manera toca compensar el esquema de pagos para evitar el riesgo jurídico, pues también de que podamos ir fluyendo los pagos a las fincas que han venido adquiriendo la reforma agraria. Estamos en esa tarea, hemos hecho ese esfuerzo y bueno, esperamos de forma oportuna que se pueda normalizar la caja para responder con las obligaciones de la entidad. Doctor Harman, ¿desde cuándo no se les paga a los contratistas? El sueldo de diciembre, Ricardo. El sueldo de diciembre. Sí. Exacto. Así es. Es el sueldo de diciembre. Mire, ¿y ustedes han podido hablar con Hacienda? ¿Hacienda les da alguna esperanza de que antes de que se acabe el año se giren los recursos para hacer el pago? No, la razón que nos plantea Hacienda es que me imagino yo que están haciéndose el balance de cuentas, pero que se normalizaría como la caja y los giros entre la primera y segunda semana de enero. Entonces, en ese contexto es que nos hemos movido para resolver la situación. Estamos hablando de cuánta plata, doctor Harman. ¿Cuánto le pidieron ustedes a Hacienda para cumplir con las obligaciones, los pagos que tienen pendientes? Nosotros, por lo menos, cumplir con el PAC completo de noviembre, que nos habían aprobado, pero que en su momento no se giró. Se nos giraron la tercera parte, con eso podemos oxigenar un poco los temas asociados a nuestras obligaciones. ¿La cifra se acerca a los 2.7 billones de pesos? No, nosotros como entidad, en lo que tiene que ver con prestación de servicios, no son alrededor de 20.000. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos otras obligaciones, con la SAE, con el Fondo de Reparación, con los finqueros que venimos comprándole la tierra. Entonces, en ese esquema es que hemos venido como conversando con Hacienda un flujo de caja que nos permita responder a esas obligaciones. Sí, doctor Harman, ¿cuántos contratistas hay afectados por esta situación? Alrededor de 6.000 personas. ¿Y qué dicen esas 6.000 personas? Porque además estamos en época de Navidad y usted dice que tal vez los pagos lleguen hasta enero. Evidentemente están afectados. Nosotros tomamos una decisión de tramitar hace más o menos 5 días antes del 24 el trabajo en casa, precisamente para disminuir la afectación. Pero pues es evidente que no compensan y que están pendientes de su remuneración. Nosotros esperamos de forma oportuna poder resolver este asunto. Sí, me queda una duda, doctor Harman, porque los contratistas reciben su pago mes vencido y primero tienen que hacer todo un trámite, tienen que presentar los soportes, entre otras cosas. Ese trámite es engorrosísimo, eso hay que presentar certificaciones. Sí, las cuentas. Es un tema complejo, las cuentas tienen una cantidad de formatos. Si estamos hablando de un retraso, ¿es de noviembre o de diciembre? Porque diciembre no ha terminado. En la práctica no han presentado las cuentas.
No, ya presentaron las cuentas, ya está todo al día, toda la tramitología ya se hizo, pero realmente el atraso es del mes de diciembre, en el caso de la agencia. En el caso de la agencia. Doctor Harman, ¿cómo se va a afectar el presupuesto, en caso de que así sea, de la compra de tierras para el año entrante, teniendo en cuenta la estrechez fiscal que tiene el Estado colombiano? Con el perfil de presupuesto que ya está a puertas de sanción con el decreto, sí hay una disminución presupuestal de alrededor del 60%. Para 60%. 60% de reducción. Eso, en la práctica, ¿qué significa, en qué se traduce frente a la disminución que habría para la compra de predios para entregar a las víctimas, por ejemplo? Sí, que es uno pues, de los ejes de la ANT. Es evidente que genera un golpe en las metas, en los indicadores. Estamos diseñando un plan de choque en otros fines, por ejemplo, la recuperación de bienes baldíos, que hace mucho tiempo no se movían. Estos bienes baldíos, que son decisiones del Estado por recuperar sus bienes. Y estamos revisando otras alternativas para seguirle dando pues, noticias positivas al país en torno a lo que tiene que ver con la reforma agraria. Pero pues sí, es evidente que la estrechez fiscal genera un impacto sustancial en el programa de compra. Sí, doctor Harman, mire, tal vez uno de los temas clave de los que ha hablado el presidente Gustavo Petro es el de la entrega de tierras, pero con esta situación económica, con esta situación de caja y esta reducción del 60% de la que usted está hablando, ¿no van a cumplir las promesas que han hecho en este gobierno sobre la entrega de tierras? Pues fíjate que relativamente es equivalente la cantidad de tierras que venimos comprando con la cantidad de tierra que venimos recuperando. Entonces lo que hemos venido perfilando es una apuesta seria a la recuperación. ¿Qué es recuperación? Bienes baldíos de la nación, o bienes del narcotráfico, o bienes que en su momento entregaron los paramilitares, que jamás se recuperaron y que los están usufructuando hoy particulares. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, para compensar lo que significa una disminución efectiva en la capacidad de compra, pues desarrollar un plan de recuperación de tierras del Estado, que son del Estado, o sea, aquí no estamos amenazando intereses de nadie, por el contrario, han sido usurpados los intereses del Estado para recuperar esa tierra y ponerla en disposición de campesinos sin tierra. Pero, digamos, en una palabra, podría decir uno que tambalea la reforma agraria del gobierno por cuenta de esto, y le quiero preguntar en cuántos billones exactamente está la disminución actualmente, sin contar todavía el decreto de los 12 billones pendientes. Hay 4.9 billones menos según el presupuesto general de la Nación para el año entrante, ¿es eso correcto? No, nosotros tuvimos una asignación en el 2024 del 4.2. En el 2025 tendríamos una asignación del 1.5, la disminución es de alrededor del 2.6, 2.7 billones de pesos. Entonces, claro, impacta el programa de compra. Entonces, lo que nos toca es buscar la forma de compensar esto con recuperar tierras del Estado en una apuesta, pero pues es evidente que sí impacta el programa de compra. Impacta el programa de compra, el recorte presupuestal del gobierno nacional para el año entrante. Es Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, con nosotros. Doctor Harman, muchas gracias y un feliz 2025 para usted. Bueno, Ricardo, un gran abrazo. 824, Felipe, diferentes dificultades en materia presupuestal. No se han hecho los pagos a los contratistas en el DANE, en la Agencia Nacional de Tierras, en la Unidad Nacional de Protección, en el Congreso de la República, y hay una información que está circulando que estamos en proceso de verificación frente a la posibilidad que incluso los recursos del programa de alimentación escolar para los niños más pobres de Colombia esté en riesgo. El tema es complejo, el tema fiscal es complejo para el año entrante. Tema supremamente complicado, Luis Ernesto, porque estamos en el momento de la hora de la verdad, de la estrechez económica. 824. Ricardo, a mí me preocupa, Ricardo, una cosa, y es que
como nos lo decía Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, le impacta su programa, obviamente ahorita hablamos de los contratistas, pero le impacta su programa de compra de tierras. Y esto me suena muy parecido a lo que han dicho muchos ministerios, muchas entidades que dicen, mire, no, por falta de PAC, pues no hicimos los Panamericanos, por falta de PAC no hemos podido desarrollar tal programa gubernamental. Y a mí sí me parece que es muy crítico que el Estado colombiano, que además hemos visto que uno de los grandes talones de Aquiles de este gobierno es su incapacidad para ejecutar el presupuesto, que cuando van a ejecutar, pues les dicen de Hacienda, no amigo, no puedes firmar ese contrato, o no puedes comprar esa tierra porque no hay plata. Y ahora sobre los contratistas, si bien en el Estado tenemos una costumbre y es que el Estado paga casi que durante el mes en ejecución del contrato, pues tampoco es, digamos, lo importante es que les paguen los primeros días de enero, porque sería finalmente, si es así como lo explica el doctor Harman, pues un pago mes vencido, que no es del todo inusual en el sector privado cuando se prestan los servicios, que se extendiera además, más allá de la segunda semana. Pero además una cosa, no ha terminado diciembre. En teoría todavía no tendrían por qué haber presentado todavía hay un margen para que y pues seguramente no va a pasar nada antes del 31 de diciembre. Es importante que lo sepan los contratistas. Estos días son muy lentos, pero a mí me parece que es muy importante que este gobierno, que se llena la boca de decir, mire cómo subimos el salario mínimo para la dignidad de los trabajadores, pues que piense también en los otros trabajadores que lamentablemente no tienen las condiciones más dignas porque son contratistas. Justamente a ellos ni se les paga prima, ni tienen vacaciones, pero están haciendo prácticamente el mismo trabajo, y ese gran lunar, digamos, que ha tenido el Estado, y no solo este gobierno, que ha tenido todos los gobiernos, y es que pues hay una gran cantidad de los trabajadores del Estado que lo hacen por prestación de servicios en condiciones han crecido la nómina distintas. De contratistas de una forma impresionante, además. Pero entonces trabajo digno es pagarles a tiempo. Y cuando hablábamos ayer del incremento del salario mínimo y sus efectos, recordemos que uno de los efectos principales de ese salario mínimo es que aprieta la caja, que recarga en más de 2 billones de pesos fiscalmente por el pago de nóminas y demás. Entonces, pues es importante que los discursos que son buenos se llenen de realidad, se llenen de realismo y de pragmatismo. 8:27 minutos, Felipe. Pero ahora, Ricardo, todo el mundo se lava las manos con la Hacienda, ¿no? No, es que la verdad es que claro, no siempre es responsable Hacienda. No siempre es responsable Hacienda. No, claro, pero por ejemplo, ayer le llegó a los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, en fin, de entidades territoriales, una comunicación del programa de alimentos para aprender, que fue como le pusieron al PAE, al Plan de Alimentación Escolar, diciéndoles que de malas, que no tienen plata para este mes. Eso sí es más grave aún, eso es muy serio. Pero venga, Felipe. El plan de alimentación de los niños del país. Eso viene atado a la deserción escolar, ¿no? Viene atado a la deserción escolar, a la oportunidad de los grupos delincuenciales de llevarse a los niños, a que los niños caigan en cuadros de desnutrición, porque muchos niños van al colegio única y exclusivamente a buscar la primera comida del día. Pero perdón, ¿no estamos en vacaciones? Ahí me queda una duda. A pesar de estar en vacaciones, ellos operan, ¿el PAE funciona? Sí, entiendo que sigue sí, funcionando. Ricardo. Bueno, sigue funcionando aún en vacaciones. Hay que priorizar ese pago. Son millones de niños en Colombia que solo tienen acceso a esa alimentación al día. Pero mira, Felipe y Ricardo, yo quiero hacer una pregunta. Todo es de una ineficiencia, perdón padre, todo es de una ineficiencia que realmente uno dice, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién gobierna? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo manejan los recursos? Bueno, en fin. Ahora, pero además hay una estrechez económica complicada. Que es culpa del Congreso porque no aprobó la reforma tributaria. No, esto viene de antes. Alberto, 8:28 minutos. Y tengo una pregunta de ciudadano. Es decir, yo oigo decir que no se ha ejecutado el presupuesto. Oigo decir que hay plata guardada. Oigo decir, y no entiendo eso con esto que ustedes están manifestando. No me calza, no lo comprendo. ¿Qué pasa allí? Eso va a tener que preguntárselo al señor presidente y al ministro de Hacienda. ¿Dónde están o para qué tienen en fiducias? Según las últimas cifras que se conocen, el gobierno dice que es menos, pero bueno, 97 el gobierno dice millones. Que son 35 billones. El gobierno dice que son 35. El gobierno dice que son 35, pero quienes han estudiado el tema y han pedido, mediante ejercicios del derecho de petición a las entidades del Estado, específicamente a los ministerios, que son 97 millones. Pero lo que usted quiera,
35, 40, 10, 20. La pregunta del padre es muy acertada. ¿Dónde está la plata? No, pero mire, una cosa importante. Las fiducias no se pueden tocar, ¿no? Si esa plata realmente está guardada en fiducias, esa plata está ahí. ¿Para qué? Es una gran pregunta. ¿Y por qué está ahí? Es otra gran pregunta. Mire, ¿cómo será de dramático? ¿Cómo será de dramático que hace 2 días, 2 o 3 días, no lo tengo claro, el propio presidente de la República le mandó un sablazo durísimo? En el almuerzo con los habitantes de calle. Le mandó un sablazo durísimo a la ministra de la vicepresidenta. A la vicepresidenta, pero durísimo, durísimo. Entonces no es que nosotros nos lo estemos inventando, es que no están ejecutando. Ricardo, mire, yo creo que aquí hay varias precisiones que hay que hacer, y la responsabilidad, yo creo, sí recae completa y exclusivamente en el Ministerio de Hacienda, por varias razones. La primera es que esta plata, la que estábamos hablando de los contratistas, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierras que les deben, y cualquier otro ejemplo parecido que tomáramos, el del PAE o cualquiera otro, son recursos que existen, porque entre otras cosas el Estado colombiano no puede asumir compromisos sin que tenga la plata asegurada. Esos 35 billones de pesos o el número que decimos que haya hecho falta en el presupuesto del 2024, esos 35 billones de pesos no se gastaron, no están comprometidos en esos contratos, ni en el PAE, ni en nada de eso, simplemente no se gastaron, no se pudieron gastar porque no entraron, estaban congelados, siempre estuvieron congelados. Los recortes presupuestales se hacen sobre platas que no están comprometidas. Cuando ocurren estos problemas de caja respecto de platas comprometidas y que pareciera pues que no hay, digamos, no están asociados a un problema de recaudo, porque el recaudo ya se recortó. Los 11 billones de pesos que no se recogieron este año ya los mocharon del presupuesto y ya no se gastaron. Aquí hay un problema y a mí me dicen, pero vale la pena investigar, Ricardo, lo digo solamente casi que a modo de chisme, pero es un chisme, primero lo dice una persona que conoce y segundo es razonable. Cuénteme. Están diciendo que estos problemas están generados por los problemas que hubo en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que le impidieron al gobierno renovar créditos oportunamente. Recuerde usted que cuando el ministro Bonilla se fue entre otras cosas reclamando que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no le había querido volver a hacer quórum desde que se destapó el escándalo de la unidad de gestión de riesgo y en el que estaban implicados varios de los miembros de esa comisión. La comisión dejó de funcionar regularmente. Yo no tengo información de si después de que se fue el ministro Bonilla y con el nuevo ministro hubo reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público o no. Eso no lo sé, pero eso se puede investigar, me imagino que fácilmente. Pero a mí lo que me dijeron ayer es que los problemas de caja estaban derivados de ese funcionamiento irregular de la Comisión de Crédito Público, que era el que le había impedido pues hacer los movimientos de caja al gobierno para tener esa plática que les dieron se perdió. Ahora, pues se puede perder, pero mire, ahora sí hay otro dato importante. Eso fue el año pasado. Si se confirma, eso fue el año pasado. No fue para este año. Pero hay otra No, lo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público era este año. No, estamos hablando de la plática. No, de los 3 contratos que supuestamente el ministro Ricardo Bonilla habría direccionado. Fue el año pasado. Fue en diciembre del año pasado. Eso fue el año pasado, pero el funcionamiento irregular... Pero el funcionamiento irregular de la comisión fue este año. En los días en los que se estaba yendo el ministro, yo recuerdo haber visto un trino de él prácticamente solo, acompañado de un funcionario del ministerio. Ellos se asustaron diciendo, y no volvieron a la comisión. Estoy esperando a los representantes y no volvieron a la comisión. Y eso le impidió al gobierno hacer unos movimientos de caja, que es básicamente como cuando uno tiene un sobregiro y entonces dice, bueno, le cubro el sobregiro, pero después mañana vuelve y me lo da, y algo así, más o menos eso era lo que tenía que hacer el ministro, que no podía hacer. Pero otro dato importante, Ricardo, mire, sí hay un problema en relación con si no les pagan a los contratistas antes del 31 de diciembre, porque eso pasa a una cosa que se llama... eso pasa a una cosa que se llama vigencias futuras, y esa cuenta terminan pagándosela en el mes de marzo.
No, imagínese usted miles de familias dependiendo de eso. Andrés, eso, acaba de llegar una directiva presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de diciembre. Se las voy a leer muy rápido porque yo creo que aquí está la almendra del asunto. Directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2025. El presidente de la República impartió tres directrices en realidad. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectará para firma del presidente de la República en la primera semana de enero el decreto mediante el cual se establezca el plan de austeridad del gasto 2025, el recorte del que hablábamos con Paola Andrés de los 12 billones de pesos. 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibirá a más tardar el día 24 de diciembre de 2024 por parte de las entidades destinatarias de la presente directiva los insumos, propuestas y demás medidas que dichas entidades estimen necesarias o pertinentes para fortalecer y complementar las disposiciones que sobre austeridad del gasto rigieron durante 2024 para el plan del 25. Tercero, sin perjuicio de lo anterior, Andrés, cada entidad pública deberá ir elaborando su proyecto de plan interno de austeridad, el cual ajustarán y actualizarán inmediatamente se expida el Plan Nacional de Austeridad del Gasto por parte del Gobierno Nacional. Y último, se insta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y las entidades territoriales a adoptar las medidas de esta directiva en aplicación del principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución colombiana. Estamos apretados, muy apretados. Muy apretados, claramente apretarse el cinturón es el mandato para el próximo año, Ricardo, pero entonces la gente, usted lo nota en las conversaciones cotidianas, la gente empieza a preguntarse ¿por qué esa austeridad? ¿Por qué no están pagando contratistas? ¿Por qué suspenden el PAE? Todo esto, etcétera, etcétera. Si se supone que tienen 90 y no sé cuántos billones de pesos sin ejecutar en fiducias. Usted lo mencionaba ahora. Las famosas fiducias, Ricardo, creo yo se van a convertir en un personaje o en un elemento protagónico de la discusión política en Colombia en el 2025. ¿Sabe por qué? Porque seguramente ustedes también lo han oído. El rumor que está empezando a correr y que la gente está repitiendo una y otra vez es que esto no es que sea un problema de falta de ejecución del gobierno, sino que esto hace parte como de una especie de estrategia maquiavélica de guardar esos dineros ahí para luego en el año 2026 hacer algo con esos dineros que les garantice la permanencia en el poder. Y las hipótesis van desde que es que se van a robar las elecciones con esa plata, que van a comprar votos o que se van a agarrar a dar subsidios, no sé qué, etcétera, etcétera, pero ese tipo de imaginarios y de pesadillas son los que empiezan a surgir en la mente de la opinión pública colombiana cuando oyen decir que hay que apretar tanto el gasto y que simultáneamente hay no sé cuántos decenas de billones que se quedaron en fiducias. Probablemente esto vaya a tocar explicarlo de manera más en detalle, porque uno consulta expertos en legislación presupuestal y en todo esto y le dicen, no, eso no funciona así, eso no es así de fácil, eso no es que lo guarden y luego en el 2026 saquen toda esa plata así nomás. Pero esa es la versión que va a hacer carrera el próximo año y eso va a tener efectos en la política colombiana. 8:38 Ricardo, minutos, es cierto, hay que hablar de las fiducias y mirar los verdaderos alcances de esa figura por parte del gobierno nacional. Daniel, 8:38 minutos, hablamos de la falta de pago a miles de contratistas del Estado y del apretón duro en el cinturón de las finanzas públicas el año entrante. Sí, Ricardo, pero esa directiva que saca el presidente Petro de austeridad debe ser bienvenida, pero austeridad no puede significar no pagarle a los contratistas, a las personas que dependen de ese sueldo para pagar mercado, para pagar arriendo, la administración, los servicios públicos. Esto es una falta de respeto que además da al traste con el discurso de la dignidad laboral, de mejorar la desigualdad, de disminuir la pobreza. Porque si una persona está trabajando para una entidad del Estado y no le pagan o se le demoran, como nos advertía Héctor ahorita, que se le van a demorar hasta marzo, ¿con qué paga esas personas la matrícula del colegio de los niños, la administración, los servicios públicos? Esto es una falta de respeto que el gobierno queda sin legitimidad y el presidente Petro queda completamente deslegitimado de un discurso progresista y que vela por el bienestar de los trabajadores, si el mismo gobierno no da ejemplo de pagarle a los trabajadores. Y sobre esa plata de las fiducias, yo estoy de acuerdo con Andrés, ese va a ser el tema en los siguientes
18 meses de gobierno que le quedan a Gustavo Petro, 18 o 20 meses que le quedan, porque esa plata, cada vez crecen más los rumores que va a ser utilizada para repartir contratos y contratar personas para comprar las elecciones. Entonces es labor del Congreso, de los congresistas, hacer control político, y los medios de comunicación ponerle la lupa a eso, a ver qué es lo que van a hacer con esa plata de las fiducias, porque no puede ser que no estén pagando los contratos, los compromisos adquiridos para guardar esa plata para luego comprar las elecciones. Hay que ponerle la lupa a eso, y eso va a ser el tema de los siguientes 20 meses. 8:40, Luis Ernesto. Tenemos que ser muy serios. Aquí todos somos personas altamente informadas de cómo funciona el Estado. Esas fiducias no se pueden utilizar para nada distinto para que lo que ya establece el contrato de fiducia. Por ejemplo, cuando se construye una autopista de cuarta generación o cuando hay contratos de concesión, no es poco frecuente que el Estado constituya una fiducia como garantía para el pago de esa concesión. Y entonces, si fuera a cambiar el contrato, a coger eso ahora para pagarle a los contratistas de la agencia de tierras, pues todos saltarían y dirían el grito en el cielo con razón, diciendo, oiga, incumplieron un contrato con el concesionario A o el concesionario B para utilizarlo ahora para pagar nómina. Entonces, pues tampoco entremos en especulaciones que esto lo van a utilizar para comprar las elecciones, que me parece muy poco serio. Y aparte de eso, Ricardo, y concluyo con una aclaración sobre algo que dijo nuestro compañero Héctor, y que seguramente muchos de los contratistas que están anhelando su pago, esperando su pago, quedaron más preocupados cuando les sugerimos que esto se trataba de una vigencia futura. No, cuando un gasto está con cargo a la vigencia 2024, no necesariamente se requiere una vigencia futura. Esta es una cuenta por pagar de la vigencia 2024. Son reservas que tiene que constituir cada una de las entidades como una cuenta por pagar, y esas cuentas por pagar se pueden pagar en enero sin ninguna dificultad, porque no se vuelve una vigencia futura. 8:41, Paola. Pues sin ninguna dificultad. ¿Para quién? Es la pregunta. Una vez más, volvemos a que estos 6.000 contratistas nada más de la Agencia Nacional de Tierras tienen que pagar efectivamente colegio, administración, servicios públicos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos seguramente de vehículos, los que hayan sacado un carrito, y se están colgando en todo eso, y se pueden seguir colgando si esto de verdad llega a pasar y que se les pague en marzo, como dijo que creo que fue Héctor. En cualquier caso, al 30... Pero queda claro que no. Queda claro que no, que digamos, se puede pagar conservando la vigencia a finales de enero. Si se pasa de enero, ya se complica la cosa, o a mediados de enero, digamos, ahí está la plata. En cualquier caso, pues ahí se tienen que estar viendo a gatas. Claro, pero se tienen que estar viendo a gatas, porque esto era plata de diciembre, que les tenía que entrar en diciembre. Imagínense que a usted no le llegue el sueldo de un mes. No, digamos, en mi caso claro, me cortan la luz, me cortan el agua, me cortan el gas. Pues dificilísimo. Bueno, al 30 de noviembre había 102.6 billones sin ejecutar efectivamente en bancos y en fiducias. Y es cierto lo que dice Luis Ernesto, esa plata está súper comprometida. Usted no le puede echar mano. ¿Para qué es esa plata, Paola? ¿Para qué es esa plata de las fiducias? ¿Para qué la guarda el gobierno? Determinados proyectos, para todo lo que ya está comprometido. Puede ser que sea plata para construir una carretera, para un acueducto veredal, para lo que sea, eso ya está ahí. Y cuando eso ya está en una fiducia, tiene un destino muy claro y muy específico, y eso no es como que se pueda, venga y le echamos mano aquí para tapar este otro hueco allá. No, eso no es tan fácil, pero sí la pregunta es ¿por qué están sin ejecutar? O sea, ¿qué pasa que no se logra ejecutar? Hay subejecución en prácticamente todos los ministerios del país, entonces ¿por qué no logran? Y si es falta como de expertise y de experiencia, de saber cómo es aquí el tejemaneje en este asunto de invertir, de hacer inversión por lo demás social. Eso por un lado, pero el otro, Ricardo, efectivamente, lo que pasa es que hay un problema de plata, lo hemos dicho a mucho nivel, están también el problema de plata del ICETEX, que tampoco hay supuestamente plata de la opción tarifaria, todo diciendo que porque se cayó, dice que la reforma tributaria y culpa del Congreso, según la versión del gobierno y según la versión puntual del presidente. Pero fuera de todo, hacen este incremento del salario mínimo, que tiene un costo enorme para el Estado. Mire, son 39 billones de pesos que le va a costar al Estado los sueldos públicos de este año, con el nuevo ajuste salarial del 9.5%. Eso es 3.5 billones más que este año, porque recuerde usted que de este aumento del 9.5 también sirve de base para los incrementos que se tienen que hacer a futuro. Es una herramienta mínima para otros ajustes como este de los trabajadores del Estado. Es un tiro en el pie lo que acaban de pegarse con este incremento, porque en un momento difícil, donde efectivamente puede que haya plata en fiducias, pero eso ya está comprometido, pero un momento difícil por la misma caída del recaudo, que va a 50 billones por debajo de lo proyectado.
pues están viéndose a gatas y fuera de todo se hacen el harakiri y se pegan un tiro en el pie con este incremento salarial. Luego van a ser también uno de los grandes perjudicados y vamos a ver qué puede hacer el grave, Paola. De Hacienda. Ese es un tema muy serio e importante. El aumento del salario mínimo de más del 9,51% va a causar obligaciones por más de 3,5 billones de pesos adicionales, por ejemplo, para los trabajadores del Estado. Y esa plata no pareciera que esté tan fácilmente alcanzable en medio de esta estrechez fiscal que se anuncia para el año entrante, en plan de austeridad del gobierno, y también se confirman las dificultades para los giros del programa de alimentación escolar. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues el programa de alimentación escolar Alim Aprender, a través de un comunicado emitido el pasado 26 de diciembre, informó a las alcaldías y gobernaciones del país sobre las dificultades actuales en la asignación de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. Pues según el comunicado, las entidades territoriales certificadas han enfrentado complicaciones en el cierre financiero de este año, especialmente debido a problemas con el quinto giro de los recursos que debían realizarse en enero del 2024. Asimismo, mencionan los giros adicionales realizados entre junio y noviembre de este año, los cuales, aunque esperados, dependen ahora de la disponibilidad de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Pues ante esta situación, Alim Aprender instó a las entidades territoriales a realizar gestiones administrativas, contables y presupuestales para establecer reservas y cuentas por pagar. Nos permitimos indicar que los mismos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual esta unidad continúa reiterando la solicitud durante la vigencia 2025, es lo que señala este comunicado, Ricardo, por parte del Ministerio de Educación. Nos informó a Blue Radio que el día de ayer estuvieron haciendo unos giros para irse poniendo al día con estos pagos. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Ricardo Orrego. Siempre estamos conectados todo el año aquí en Blue. Pero esta vez les quiero desear unas felices fiestas, que compartan en familia, que disfruten este tiempo de calidad con quienes aman. La época de diciembre, la época festiva, es para darnos abrazos, para recordar cuánto nos amamos, para entender que la familia es lo más importante. Disfruten, tengan una feliz Navidad y claro, un próspero 2025. Siempre que sea un mejor año, siempre conectados con Blue. Felipe, no son muy buenas noticias para la salud del monstruo de Rafael. Más de 80 años, una de las voces más importantes de Iberoamérica. No, pues imagínese, yo cuando vi ayer lo que tiene el cantante, realmente me sentí afectado porque yo nací y crecí con Rafael. Rafael tiene 82, 83 años, arrancó muy joven, o sea que yo lo he escuchado, yo no, pues millones de personas durante 50 años. Imagínese, no. y estaba en perfectas condiciones de salud, Felipe, hasta la semana pasada. Pues, no mentiras. Uno siempre está en perfectas condiciones de salud. No, mentiras. Hasta que no está. Además, hasta que va al médico y le descubren además algo. no es cierto porque él, ahora que recuerdo, había sido trasplantado. De hígado, un trasplante de hígado. De hígado. Sí. No, él tuvo problemas, pero los había superado. Estaba grabando un programa para la televisión española. Una entrevista. Cuando tuvo unas dificultades se le vio médicas, patinando, tuvo que irse de urgencias porque había tenido un accidente cerebrovascular. Y el tema de fondo es que le han descubierto un tumor cerebral a Rafael, que grave, tiene un linfoma, ¿no? Más de 80 años, acaba de ser dado de alta del hospital. No habló, por supuesto, con los reporteros que lo esperaban. Enrique, no son mejores las noticias que hay para la salud de Rafael.
Bueno, no son las mejores. Ahora bien, dentro de las posibilidades que hay en un tumor cerebral, las fuentes médicas que hemos consultado dicen que este es el mejor de los escenarios malos posibles. Es decir, Rafael tiene un linfoma cerebral primario con 2 nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo. La buena noticia es que son tratables. De hecho, el parte médico que ha emitido en las últimas horas el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a donde fue trasladado a petición propia, dice que va a seguir el tratamiento de manera ambulatoria. Es decir, se le iba a dar el alta, lo contábamos a primera hora de esta mañana, era inminente su salida del hospital y ahora seguirá el tratamiento que probablemente consistirá en radioterapia y quimioterapia. Los especialistas le han recomendado al cantante un periodo prolongado de reposo y descanso mientras dure el tratamiento, así que estaba prácticamente cantado que se iban a cancelar el resto de conciertos que tenía. Se cancelaron los 2 que tenía en Madrid, en el Movistar Arena, o en el que ahora se va a llamar Movistar Arena, y también se han cancelado esta mañana los conciertos que tenía previstos en ciudades como Washington, Nueva York, Miami, y también en República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México. Este linfoma cerebral es un tipo de tumor que dicen los médicos es poco frecuente y cuyos síntomas se instalan de manera insidiosa y son inespecíficos. Por eso, en primera instancia, parecía que lo que sufría era una suerte de accidente cerebrovascular, algunos problemas para hablar, algunas incoherencias al hablar, pero finalmente, tras 10 días en el hospital, este es el diagnóstico que se ha alcanzado. Algunas especulaciones señalaban ayer que podría ser sometido a algún tipo de cirugía. Sin embargo, hoy varios medios aquí en España publican que esa cirugía solo se realiza cuando es necesario aliviar rápidamente los síntomas, y el tratamiento consiste normalmente en lo que hemos venido mencionando, es decir, quimioterapia y radioterapia. Así que el cantante tendrá que tomarlo con más calma a partir de ahora. Como digo, se va a apartar de los escenarios y veremos cómo va su proceso de recuperación, que debe haber comenzado ya su proceso de recuperación y de tratamiento, Ricardo. Cumple 82 años Rafael el 5 de mayo del 2025. Se ha presentado, Enrique, el 23 de abril de este año en Bogotá, en el Movistar Arena. No tuve el privilegio de estar en ese concierto, pero yo estuve en ese concierto. Usted también, creo. Ah, ¿usted estuvo? No, yo no tuve el privilegio. Cantó 3 horas y media, más o menos 3 horas y media, sin parar. Una cosa sorprendente. Ricardo, con mejor voz ahora que hace 50 años. Él ha mantenido una actividad artística importante. Ahora bien, si uno, la semana, es decir, hace 10 días que se produjo este incidente cuando estaba grabando un programa para Televisión Española, eso se produjo un miércoles. El lunes de esa misma semana, él estuvo también en una entrevista en otro programa de televisión, en el grupo A3 Media, un programa que se llama La Hormiguera, un programa de entrevista. Y si uno observa atentamente esas imágenes, se puede notar que Rafael está bien, pero se puede apreciar como una cierta dificultad en el habla, como una manera no habitual de cómo habla él. Y seguramente eso lo que podría ser eran ya los primeros indicadores de lo que se mostró de manera mucho más evidente durante la grabación de ese programa. Las grabaciones de ese programa evidentemente no se han publicado. Tanto es así que ese programa, que iba a contar con la presencia de más artistas y más invitados, además de Rafael, finalmente la Radio Televisión Pública Española decidió no continuar con las grabaciones y no se ha emitido nada. Quienes estaban allí presentes decían que lo que se le notaba a Rafael es que presentaba algunas incoherencias a la hora de expresarse verbalmente, que se sentía mal y por eso fue trasladado a un hospital, y 10 días después este es el diagnóstico que tenemos, ese tumor cerebral, que evidentemente es una situación preocupante, pero la menos grave de las situaciones graves que producen un tumor cerebral, Ricardo. 8:53 minutos, regresamos en segundos en Mañanas Blue para hablar de la Feria de Cali y de la polémica que hay sobre un concierto que en teoría no estaba autorizado en las últimas horas y que se realizó en la capital vallecaucana. Siguen todos los ojos puestos en las consecuencias de ese accidente aéreo que ha tenido lugar en Kazajistán por un avión de las aerolíneas de Azerbaiyán. El balance de muertos sigue siendo de 38 personas. Lo último que hemos conocido en las últimas horas, en las recientes horas, es que se han encontrado efectivamente las cajas negras de la aeronave. Están trabajando los equipos de rescate en un área de unos aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Los portavoces de emergencias del gobierno de Kazajistán han señalado que la investigación sobre el accidente corre a cargo
exclusivamente de las autoridades kazajas y que en ellas no participan ni representantes de Rusia ni de Azerbaiyán, el país donde estaba matriculado la aeronave y a donde pertenecía la aerolínea a la que era propietaria de ese avión Embraer de fabricación brasileña. Según fuentes kazajas, el descifrado de las cajas negras va a contar con especialistas de la empresa brasileña Embraer que están llegando al país centroasiático para sumarse a la investigación. Cuenta esta mañana la agencia de noticias española EFE que 2 fuentes del gobierno azerbaiyano han señalado que el vuelo 8432 procedente de Bakú fue efectivamente alcanzado por la metralla de un misil tierra-aire cuando se encontraba en el espacio aéreo de la ciudad rusa de Grozny. Algunos medios publican hoy fragmentos de las conversaciones, fragmentos escritos de las conversaciones entre la aeronave y los controles de tierra, y se puede observar cómo reincidentemente los controladores rusos le impiden el aterrizaje en aeropuertos de su territorio. Como decías, en Estados Unidos las cadenas ABC y CNN, citando fuentes oficiales estadounidenses que no identifican, dicen que estas afirman que existen evidencias de que el avión de pasajeros pudo haber sido derribado por un misil tierra-aire ruso. Un nuevo ataque de bombardeos israelíes en Yemen, en Oriente Medio. Uno de esos ataques estuvo a punto de causar la muerte del director de la Organización Mundial de la Salud, que estaba abordando un vuelo sobre uno de los aeropuertos de ese país. Hablo de Yemen, que causó 2 personas muertas y que a esta hora mantiene de nuevo bajo mucha tensión la situación política y la situación de orden público en Oriente Medio. Ya les vamos a contar detalles de este bombardeo. Son 12 ataques en total ordenados por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Emocionado de saber que ustedes están allí, emocionado de saber que ustedes comparten con nosotros el ejercicio de hacer la información, de dar opinión y de construir sociedad. Oye, sigan suscritos a nuestro canal, cuéntenles a otros que ustedes nos pueden ver mientras hacemos radio. Tú sabes. Hay noticia en el mundo que tiene que ver con el hallazgo de las cajas negras del avión de la línea aérea Azerbaiyán Airlines que se estrelló el pasado miércoles en Kazajistán. Según información de Ucrania, según reportes de diferentes países, incluso de las autoridades kazajas, habría resultado en este accidente luego de haber sido alcanzado por metralla de un misil tierra-aire lanzado por Rusia muy cerca de la ciudad de Grozny. Luis Alfonso, que es este cantante padre, Felipe, ¿es de la línea de los que a ustedes les gustan o esto no clasifica dentro de... Yo no lo conozco. De lo que... no, yo no lo conozco. Pero él lo está escuchando. No, pero no es de los míos, o sea, no lo conozco. No. Sí, no sé, Felipe, pero yo no. Como están en el mundo de la carranga, de la música popular, pues de pronto les gusta Luis Alfonso. No sé, Felipe. Por eso lo pregunto. Tiene origen en La Voz Kids. ¿Ah, sí? Mira tú, qué chévere. No lo sabía. Ese es un dato que no tenía. Ese dato ilumina. Claro, no lo sabía. Luis Alfonso ya casi a sus 18, 16, 17 debía tener. Es fruto de La Voz Kids. Esta me gusta. ¿A otro nivel ¿En a otro nivel o en La Voz Kids? A otro nivel, mentiras. A otro nivel, sí. Pero sí, no, es que yo ya a mi edad pues ya confundo, ¿no? Entonces, Luis Alfonso. A otro nivel, sí, correcto. Sí. Mire, es de Chura Caracol Televisión, ¿no? Claro, Luis Alfonso anoche se presentó en Cali. Entonces, padre, no vaya a hablar mal de Luis Alfonso. No. Por Dios, pusiste enseguida es muy bueno. La favorita mía era la que estaba sonando, la chismofilia. Se la recomiendo. ¿Se llama la chismofilia? Sí, señor. Yo pensé que se llamaba el Ricardo, contentoso. Escuchándolo bien es muy bueno, ¿sabes? El contentoso, escuchándolo bien es muy peligroso. Menos mal le advirtieron porque tenía la mala intención de destruirlo. Le gusta, qué bueno que le guste. Ahora le gusta a Luis Alfonso. Freno en seco.
Ay, hombre. Eso se es lo mismo voltea más que un buñuelo en aceite Jesse Uribe. caliente. ¿Sabe qué? Me acabo de acordar que tiene una muy buena que se llama El precio del terror. Es buenísima. 8:59 minutos. Luis Alfonso está aquí en Mañanas Blue, lo estamos escuchando porque anoche se presentó en Cali en medio de una polémica grande que hay por unos conciertos que no estaban autorizados por la alcaldía, en dos escenarios que se han convertido en escenarios problemáticos porque no tienen autorizaciones usualmente para sus conciertos. Hablo de las carpas de la calle, carpas de la 14 y la 66. Hugo Mario, ¿cómo es la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Ricardo, lo pongo en contexto. La Carpa La 66 o Central Park es un escenario en el sur de Cali adecuado para eventos masivos en un lote que fue concesionado o arrendado por la Sociedad de Activos Especiales a una empresa de conciertos. Está ubicada en una zona residencial y por eso los vecinos del sector se han quejado desde hace años por el ruido que dicen se produce cada que hay allí un concierto. Pues bien, el pasado 25 de diciembre, la Alcaldía de Cali publicó un comunicado negando los permisos que la Carpa La 66 había solicitado para realizar conciertos entre el 26 y el 30 de diciembre de este año. Negativa que se da por presuntamente no haber presentado a tiempo los requisitos legales y de seguridad para la realización de dichos eventos. Por esa razón, anoche llegó al lugar el subsecretario de Seguridad del Distrito de Cali, Álvaro Pretel, acompañado por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, esto con el fin de evitar que allí se realizara el concierto. No, este evento no se le concedió permiso, estamos aquí porque no se va a realizar, estamos acompañando a la policía y no nos vamos a ir de acá porque el evento no se va a realizar, no se le dio permiso. No lo estoy diciendo de boca, ya se les negó el permiso de este evento. Allí el funcionario de la alcaldía dialoga con Carlos Paz, que es el empresario propietario responsable de la Carpa La 66. Se presentó una discusión en la puerta del recinto. En medio de esta tensión, pues